Quiero leerle una palabra para introducir el tema del cual vamos a hablar en esta tarde, ya noche, y tengo una lista de derribando mitos. Hebreos capítulo 11, el famoso pasaje de la fe. Empieza hablando, bueno, el versículo que siempre conocemos, que mencionamos, es por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero a partir de ahí empieza a ser un desarrollo de ejemplos de fe y de ejemplos de vidas de fe. Dice a partir del versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel, un hombre que fue asesinado por celos por su hermano. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, o sea, fue al cielo sin morir. Antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe, espera que voy a adelantar, me adelanto un poco más, así vamos al punto específico porque tenemos que redimir el tiempo hoy. Versículo 17. Y después seguimos un poquito más adelante también, algunos conceptos sobre la fe. Versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Sigo más abajo, pero que estoy salteando porque iba a leer todo, pero el tiempo ya se nos va a ir. Versículo 32. Y ahí sí, hasta el final. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Repito el versículo final, el 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. En la iglesia siempre hay modas. Históricamente, en los años que nosotros tenemos de iglesia, podría mencionarle un montón de modas de la iglesia. Obviamente antes también de existir nosotros hubo muchas modas. De las que yo llegué a conocer, le cuento, por ejemplo, la moda del oro, vos la viviste conmigo casi, la moda de la risa, ¿alguno la escuchó? ¿Alguno? ¿Sí? ¿Vos sí? La moda, la que pegó más fuerte, bueno, antes de esa, la moda de la alabanza, que fue un impacto muy fuerte a principios de los 90, que después se fue diluyendo, pero generó un cambio en la iglesia. A partir de aproximadamente el 2000, una cosa así, más o menos, la que generó más ruido, la que hizo más ruido, que todavía hasta el día de hoy, 20 años después, trae consecuencias, que es la moda de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad. Después ya, viniendo un poquito más acá, digamos, no sé, 2005, 2010, seguramente me voy a equivocar, pero aproximadamente empezó la moda de los congresos, de los seminarios, de los eventos, y así uno tras otro hasta llegar, ahora que no tengo idea qué moda hay en este tiempo, no tengo idea. Todas estas cosas en sí mismas son buenas. El problema que siempre hizo la iglesia con todo eso es que hacía hincapié como que únicamente eso era bueno. A ver, el gozo del Señor es bueno, las manifestaciones sobrenaturales como la lluvia de oro, Dios lo puede hacer y es bueno, demuestra el poder de Dios.
la alabanza es buena, es importantísima. Hubo otra época también sobre eso mucho antes, la moda de la Biblia, no que la Biblia pasa de moda, pero de introducirse, meterse, estudiar, analizar, profundizar. La parte de la prosperidad. Dios prospera, Dios bendice, Dios levanta, Dios multiplica, Dios suple, Dios lo hace. Lo decimos siempre en cada reunión. Pero si usted toma cada una de esas cosas por sí sola, genera controversias, conflicto y genera prácticamente condenación. Porque lo saca de lo que se llama sana doctrina o el evangelio completo. Todas esas cosas son bíblicas, pero todas esas cosas, si se toman por sí solo, son un conflicto. Recuerdo, por ejemplo, en mis comienzos en la iglesia, se decía, en los primeros años, en mis comienzos en la iglesia, se decía que la parte más importante del culto venía de la moda de la palabra. La parte más importante del culto era la prédica. Todo lo demás es relleno. Todo lo demás es, como decía mi pastor, mi original primer pastor, todo lo demás es pura espuma. Nada más. Todo lo demás, el criterio y concepto era que todo era simplemente la introducción para llegar al único plato bueno, fuerte, que era la palabra. En la época de la alabanza, cuando empezó la moda de la alabanza, se decía que lo único importante era la alabanza, era la adoración, el tiempo en Dios, porque era el momento que vos te encontrabas con Dios. Entonces empezaban los cultos de horas y horas y horas y horas, solamente tiempo de canción, de alabanza y de adoración. Y se quitaba el lugar a la prédica porque Dios ya habló. Y así van pasando modas y modas. Repito, todas son buenas, pero son buenas cuando se hacen todas juntas. ¿Por qué esta mención? Cuando aparece el Evangelio de la Prosperidad, que hasta estos días, el Evangelio de la Prosperidad es el que generó más daño a la iglesia, porque la iglesia evangélica, que se dice tan distinta a la iglesia universal del reino de Dios, a través del Evangelio de la Prosperidad empezó a poner en práctica y en desarrollo todos los mismos principios de la iglesia universal, salvo, bueno, muchas cosas no salvo, pero salvo, no sé, las liberaciones multitudinarias, de ese tipo de exageraciones, y salvo, en la mayoría de los casos, porque también hay el cobrar por todo. No llegamos casi a igualar. No es nuestro caso, doy gracias a eso, no es nuestro caso, pero la iglesia se empezó a igualar a la iglesia universal, con ese concepto de, ¿cómo era el lema? Pare de sufrir. Entonces, el Evangelio de la Prosperidad empezó a ofrecer, ¿querés ganar plata? Vení a Cristo. ¿Querés ser multiplicado? Vení a Cristo. ¿Querés que te vaya bien en tu casa? Vení a Cristo. Y todo era para generar un recurso económico, vení a Cristo. Yo recuerdo en una época, vos te vas a acordar conmigo también, que en clases de discipulado se nos hacía, bueno, a mí que era el diseñador, se nos obligaba a poner en la carpeta del discipulado para los nuevos líderes una Hilux. ¿Te acordás? ¿En serio? ¿Miento? Voy a decir una frase que no me gusta. Está Ezequiel que no me deja mentir. No me gusta esa frase, ¿viste? Pero queda bien ahora. ¿Te acordás? Sí. Todo el texto, el título, de y la Hilux. ¿Por qué se ponía la Hilux? ¿Por qué? Y era como lo que podías alcanzar. Acercate al micrófono. Era lo que podías alcanzar. Espera que no estoy viendo, seguro Gerson me está hablando. Y yo, no, ¿viste? Me está gritando y yo no veo lo que me está diciendo. Ok, bien, sí. Si vos te involucrabas en el ministerio, si vos evangelizabas, si hacías que la gente se convierta, entonces podías llegar a tener una Hilux. La motivación se iba totalmente fuera. Ahora, yo pregunto, ¿puede ser que pase? Puede ser que pase. Puede ser que pase. ¿Está mal si pasa? No. No está mal. No, veo a algunos que se le cae la baba que están diciendo, no está mal que pase. No, perfecto, ok. Ahora, que eso esté bien no significa que sea la motivación. Y esa motivación fue generada por el Evangelio de la Prosperidad. En esa época, donde todo era todo lo positivo de lo bueno que recibís, se echó el conflicto, el problema, la aflicción, la prueba. Si te está pasando X cosa, algo hiciste. Si estás teniendo un problema en tu trabajo, fíjate cómo está tu relación con Dios. El famoso algo habrás hecho de la época militar, que aunque ustedes son chicos no lo vivieron. ¿Algo habrás hecho? Bueno, algo habrás hecho en la fe. Entonces, si no te está yendo bien y se toman y ojo con lo que voy a decir ahora, esto tendría, anoto,
Espere un cachito, derribando mitos. Espere un poquito, si no después no me olvido, yo me olvido. Toman algunas frases del libro de Job, las sacan de contexto, creyendo que es doctrina y que es palabra de Dios. Repito la frase porque a ninguno le cayó. Toman frases del libro de Job, capítulos completos, lo sacan de contexto, lo enseñan como doctrina, creyendo que es doctrina, creyendo que es palabra de Dios. ¿Estamos bien? ¿Ninguno se asustó? ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Ok. Hay cosas, pasajes completos, enseñanzas completas del libro de Job, que no son doctrina, que no es cristiano y que no es palabra de Dios, sino que era el pensamiento de un trasfondo judío, o israelita mejor dicho, el pensamiento en un trasfondo israelita todavía sin tener revelación de Dios. Entonces cuando leemos las grandes prédicas, las conversaciones de los amigos, que mejor serían enemigos de Job, amigos como eso, mejor perderlos, se ponían delante de él y empezaban a decir, no, te pasa esto porque pecaste, te pasa esto porque te olvidaste de Dios. Y Job nada que ver. Entonces de ahí sacamos esas ideas, sacamos esos conceptos como que lo dice la Biblia. Sí, ojo, lo dice la Biblia, pero no es palabra de Dios. No todo lo que dice la Biblia es palabra de Dios. La Biblia recoge, la Biblia registra, la Biblia, por ejemplo, escribe cosas que Satanás dijo. Ahí se te regaron unos cuantos la vestidura. Sí. Estoy esperando una reacción, todavía no hay ninguna. Por ejemplo, en Job capítulo 1 o capítulo 2, ahora no recuerdo bien, recoge la conversación, las palabras, mejor dicho, de de Satanás hablándole a Job. De Satanás hablándole a Dios. ¿Eso es palabra de Dios? No. Es un registro que la palabra de Dios permite para nuestro conocimiento y enseñanza. Eso pasaba con el Evangelio de la Prosperidad. Echaba esos conceptos de conflicto, de prueba, de aflicción, diciendo no podía ser. Si algo de esto te está pasando es porque vos estás en mala relación con Dios. Cuando, vuelvo a Job, un versículo que ayer conversábamos con la pastora, el mismo Job dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Aunque él está equivocado en su teología, el mal no venía de Dios, porque Santiago dice que de Dios no viene nada malo, que de Dios viene todo lo bueno. Equivocado en su teología, el concepto era el correcto. Entonces yo leo, de todo lo que estábamos hablando, leo este pasaje de Hebreos, a partir del versículo 30, creo que dije 32 en adelante, y nos encontramos con los héroes de la fe que murieron en las peores condiciones, que murieron aserrados, o sea, serruchados, le cuento serruchados, cabeza abajo, despellejados, descabezados, no, y otro tipo de cosas que son torturas tremendas que se usaban en esa época. Y el versículo que más me impactó es el 39, 11:39. Aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Nosotros declaramos constantemente, Dios cumple sus promesas, Dios es fiel. Estuvimos una semana antes de Pentecostés, 7 días de preparación para el cumplimiento de la promesa. Decimos, a veces Dios llega tarde, a veces parece que Dios llega tarde, pero Dios nunca llega tarde. Dios cumple todas las cosas. ¿Y acá qué pasó? ¿Cómo es esto? Entonces, analizando esto y otras cosas que se está viviendo en este tiempo, como por ejemplo las crisis por la pandemia, las crisis económicas, las crisis de salud, los problemas de salud de tantos y cuantos hermanos, pastores, ministros, cristianos en general, que han pasado problemas. Me pregunto, ya empezaron los comentarios así, empezaron. Me pregunto y les pregunto. Una vieja frase de un libro de Charles Swindoll. ¿Por qué lo permite Dios? Eso que cuando vos recién estás en la iglesia, recién empezás y dices, sí, si Dios existe, ¿por qué se mueren los chicos? Si Dios existe, ¿por qué hay tifones en las Filipinas?
Si Dios existe, ¿por qué hay terremotos en no sé dónde? En Japón. En Chile. Si Dios permite, ¿por qué? ¿Cómo se llama la cosa esa? La ola. ¿Por qué hay tsunamis en Indonesia? Entonces, ¿dónde está Dios?